Buenos días a todos los juqueros. Soy César Sánchez y esto es Ciudadanos. Bienvenidos a una nueva edición. En esta ocasión vamos a comentar junto a nuestro colega Fernando Hong los pormenores con respecto a la inminente firma del acuerdo entre las clínicas privadas y el gobierno para la atención a los pacientes de COVID-19, así como un poco el marco de lo que se viene en esta llamada nueva normalidad post-cuarentena. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, César. Un saludo también para todos los juqueros que nos están viendo a través de la señal de jucu.p, a través de Facebook y a través de nuestra cuenta de YouTube. Y bien, hoy vamos a comentar sobre este acuerdo que se celebra entre el Estado y las clínicas privadas, ¿no? Que ha anunciado el Seguro Integral de Salud y que permitiría una cobertura de pacientes con coronavirus que son derivados de los hospitales que prácticamente se encontrarían sin camas UCI, y solamente es para pacientes en estado grave y que tengan que entrar a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Como lo dijimos en un programa anterior, esta es una medida que ha demorado mucho, ha demorado bastante, pero bueno, ya no es tiempo de llorar sobre la leche derramada, sino más bien empujar el carro para que este acuerdo sea fructífero. Por ejemplo, el, hay una debilidad que tiene este gobierno y es algo que tiene que superar, ¿no? En el sentido de que dicen una cosa y terminan haciendo otra, o dicen una cosa y sale un mismo actor del mismo gobierno, del mismo equipo, desbaratando todo el trabajo que hacen, ¿no? Y es que, por ejemplo, Zamora anunció este acuerdo entre las clínicas y el Estado, ¿no? Con esta cobertura de 55.000 soles por cada paciente UCI, pero que no solamente serían para personas que estén aseguradas dentro del Seguro Social, es más conocido como salud, o que sean aseguradas también en el Seguro Integral de Salud, en sus siglas SIS, sino también para personas que no contaban con seguro. Eso es lo que él mencionó, digamos, en este tramo, desde que se anunció el acuerdo con las clínicas hasta hoy, que se ha demorado bastante de por sí, ¿no? Pero sin embargo, hoy solamente hablan de que solamente va a ser para las personas que sean derivadas, ¿no? De un hospital, ¿no? Y que sean asegurados tanto por el salud como por el SIC, ¿no? No queda muy claro esta declaración que hizo Víctor Zamora, titular de la cartera de salud, si es que los que no están asegurados también podrían ser parte y verse beneficiados con ese acuerdo. Recordemos que nuestro país tiene un gran porcentaje de informalidad y no muchas personas cuentan con un seguro de salud, por decir público, ya ni siquiera mencionar privado, sino público, y no solamente en el sentido de personas de escasos recursos o personas vulnerables, también hay personas que se encuentran digamos, con medios suficientes para poder costear un seguro, ¿no? Por decirlo así, pero no lo hacen porque no se encuentran en una empresa, digamos, su forma de trabajar o de desarrollarse laboralmente no les permite acceder legalmente a un seguro. Bueno, ese es el costo de la informalidad, ese es el costo que tenemos que asumir los peruanos de tantos años de no ordenarnos, ¿no? En el sentido, en este aspecto laboral, y que conlleva tener un seguro de salud correspondiente, ya sea privado o público, ¿no? Entonces, saludamos, digamos, este acuerdo que se da hoy. Debió hacerse antes, pero ya no va a liberar sobre la leche derramada, pero esperemos que de verdad se atienda a la gente, ¿no? Como se ha mencionado en otras partes, que las clínicas van a hacer un mal uso de esta cobertura, metiendo gente que, digamos, les conviene a ellos solamente 1 o 2 días para cobrar los 50.000 soles. Rumores que salen, rumores que van y vienen. No quiero pensar que las clínicas se pueden prestar a esta atrocidad, esperemos que no sea así, y que el Estado también monitoree realmente a las personas que van a ser derivadas, ¿no? A estas camas UCI que van a estar a cargo de las clínicas privadas. Claro, ahora, recordemos que desde que se inició el estado de emergencia ya existía, ¿no? Esta suerte de compromiso sobre
aún no sobre papel, pero digamos de palabra entre las clínicas y el gobierno, ¿no? Tanto es así que se han atendido más de 500 casos por COVID-19 que habían sido derivados directamente de los hospitales hacia las clínicas privadas. El tema es que no se había llegado a un acuerdo económico, ¿no? Recordemos que se hablaba de una cifra que prácticamente era la que exigían las clínicas era casi el doble a la que a la que se ha llegado al acuerdo actualmente, que eran los 55.000 soles, ¿no? Antes la cifra propuesta por las clínicas me parece que era un poco más de 90.000, ¿no? Aún así, estos pacientes fueron atendidos, ¿no? Lo que quiero decir es lo siguiente, es que si la medida, creo yo, más va apuntada no hacia el hecho de tomar a la clínica como un aliado más del sistema de salud público, sino para aliviar al sistema de salud público, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, los pacientes que sean atendidos en las clínicas por medio de este convenio entre gobierno y entidades privadas van a ser los que sean correctamente derivados por el sistema de salud público, ¿no? Falta definir, como tú comentas, si es que va a ser solamente SIS, salud y también los que no cuenten con con ningún tipo de seguro o no. Pero el hecho es que van a ser derivados de ahí. Entonces, en la medida de que la burocracia, digámoslo así, trabaje de manera mucho más rápida y pueda derivar pacientes según convenga hacia los hospitales privados para poder seguir recibiendo en el sistema público, esa medida va a poder ayudar, ¿no? Pero no necesariamente, Fernando, como digo, a tomar en cuenta como si fueran a cumplir las clínicas la labor de un nuevo hospital, por ejemplo, ¿no? O sea, ahorita nos falta infraestructura, es la verdad, ¿no? Y las clínicas así no creo que vayan a aliviar en gran medida esto, ¿no? Pero en la medida que puedan tener más camas UCI desocupadas en los hospitales, o por lo menos mayor personal, ¿no? Que esté libre para poder atender a los pacientes que llegan de emergencia, esa medida puede definitivamente aliviar, ¿no? Un poco esta carga humana, este drama personal, ¿no? Porque tal vez estadísticamente, Fernando, no va a ser un gran cambio, ¿no? Pero en la medida de que una persona que normalmente no hubiera podido tener acceso a una cama, que ahora sí la tenga, ya se está haciendo algo, ¿no? Se está yendo a un avance. Ahora, esta medida, por otro lado, tiene el contrapeso que va a tener que supervisarse, ¿no? Tú me hablas de la posibilidad de que pueda haber una suerte de jugada, ¿no? Entre tanto entre los organismos públicos como en los particulares, para enviar pacientes que puedan ser rápidamente desechados o dados de alta antes de tiempo por las clínicas, ¿no? Ese es otro punto que también va a tener que ser sometido a evaluar. Como toda medida que se da en el marco de este contexto excepcional de emergencia, necesita, creo yo, de un monitoreo constante y riguroso, ¿no? Para poder optimizar su funcionamiento y, en última instancia, también evitar actos de corrupción, ¿no? Efectivamente, que se puedan dar, ¿no? Posibles estafas, sacadas de vuelta a la ley, etcétera, etcétera. Y Bueno, Fernando, sí, pero un pues, poco ¿no? para acotar, ¿no? También, por un lado, esto puso fin a todos esos rumores que hubieron un poco de expropiación. ¿Recuerdas que remecieron el panorama político, incluso las redes sociales la semana pasada, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver hasta que hay un sector que se ha quedado un poco descontento también, ¿no? Con esta medida. Hay gente que todavía los 55.000 soles les sigue pareciendo una carga excesiva. Por supuesto que quizá no entienden de que esos 55.000 soles no lo va a pagar el paciente, eso está claro. Esos 55.000 soles van a ser parte del subsidio que va a Subsidiados dar por el gobierno. efectivamente, ¿no? Que es algo que de repente la gente todavía no lo tiene muy en claro porque he escuchado mucho esa desconfianza que hay, ¿no? Muchos esperaban que de repente que ya el Estado se hiciera cargo completamente de las clínicas, lo cual la verdad no creo que hubiera sido la solución, ¿no? Si esta medida funciona de manera eficiente, estaría sirviendo para salvar vidas, creo yo, ¿no? Bueno, esperemos que la Contraloría sea fiel seguidora, digamos, de este acuerdo y la ejecución del mismo para que mm, no se preste, digamos, a posibles actos de fraude, podemos decirlo así, ¿no? De personas que van a ir pasando, o sea, esperemos que no salga otra vez un programa dominical a decirnos el negociado de las clínicas con salud y los pacientes que se han hecho pasar por COVID, porque la verdad es que ya no me sorprendería, ya todo lo que está pasando a veces
ya no nos sorprende realmente, lo único que esperamos es que esto pueda cambiar en alguna oportunidad y la única forma de hacerlo ya no es esperanzarnos en los políticos de hoy, que nos están gobernando, ni los que piensan gobernar actualmente, sino en los mismos ciudadanos que se involucran en política. Yo creo que mm, considero en realidad que hoy es cuando nos damos cuenta de la importancia de involucrarnos en política de manera responsable, de manera real, para ser parte de la toma de decisiones y para poder cambiar un país. Un país se cambia desde el aspecto político, participando en diferentes espacios donde podamos apoyar, sumar y construir una verdadera república, ¿no? Entonces, hoy en día esa pandemia debe hacernos reflexionar a todos los ciudadanos que no solamente nuestra vida es criticar a nuestras autoridades, decir que la política es mala, sino también involucrarnos en ella para ser parte de, mientras sigamos al margen y solamente lo veamos desde nuestras pantallas, de nuestro televisor, la situación va a seguir igual y vamos a seguir siendo gobernados por los mismos de hace 30 o 40 años, ¿no? Pero bien, ese es en parte el acuerdo de las clínicas que se están dando, esperemos que vaya de lo mejor en beneficio de todos los peruanos y que se vean afectados con este enemigo invisible que es el coronavirus, ¿no? A partir de mañana, miércoles primero, se viene una nueva convivencia, una nueva normalidad, como le dices tú, ¿no? Que se levanta la cuarentena, ¿no? Pero aún quedamos con el toque de queda porque seguimos en estado de emergencia, un toque de queda que ya va a ser a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, pero que sin embargo durante el día se están levantando las restricciones en el sentido del libre tránsito. Las personas van a poder circular, van a poder realizar sus labores, siempre y cuando ameriten que vayan a una oficina, porque si no deberán seguir en el teletrabajo. Los restaurantes van a abrir, se les va a posibilitar abrir en un 40% en salón. En el caso de los viajes nacionales se va a poder digamos, por vía terrestre, por vía aérea, solamente a nivel nacional y en las regiones donde la cuarentena se ha levantado, en las 6 regiones que aún siguen con la cuarentena hasta el 31 de julio, posiblemente no será así, ¿no? Pero lo importante de esto es que esta viene a ser una de las etapas más importantes que nos toca a los peruanos afrontar con respecto a esta lucha del coronavirus. Es que ya no dependemos de las autoridades, ya no dependemos de la policía que te cuiden, de los militares, que de igual forma van a seguir haciéndolo, ¿no? Pero ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? De ser responsables, de tomar las medidas de seguridad y de salud correspondientes, la higiene. Creo que digamos, estas malas situaciones hay que verles la oportunidad, hay que verles lo bueno. Esta pandemia le ha cambiado la vida a todas las personas, ¿no? Hay que ver la oportunidad, hay que ver lo positivo, y es que tenemos que empezar a mejorar como personas, a mejorar nuestro cuidado personal, no me refiero en el sentido de vanidad, sino en el de higiene, tener una adecuada salud, preocuparnos por nosotros mismos, ser empáticos con las demás personas, porque en realidad todos tenemos necesidades, y creo que esta etapa que viene es la más importante en la que tenemos que priorizar nuestra salud, la de nuestros seres queridos y de las personas que nos rodean, ¿no? Ser más tolerantes y ser empáticos sobre todo, ¿no? Sí, a mí una de las cosas que más incertidumbre me da, porque definitivamente nadie sabe lo que va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Ni siquiera en los próximos días. De facto, la cuarentena ya se levantó efectivamente hace varias semanas, probablemente hace más de un mes que ya se levantó. Pero, claro, esta nueva afluencia de público, el retomo de actividades, de los restaurantes, como tú comentas, los viajes interprovinciales, etcétera, etcétera, definitivamente van a traer un posible rebrote de enfermedad, ¿no? Y algo que me preocupa aún más es de qué manera esto podría forzar, como lo hemos visto en otros países, Fernando, como China, como en Estados Unidos, por ejemplo, en Florida, en Texas, que medidas de desconfinamiento han tenido que dar vuelta atrás, ¿no? A través de estos nuevos brotes. Entonces, ¿qué pasaría si llegamos a una situación donde el gobierno decrete una vuelta al confinamiento o retroceder algunas clases de medidas ya avanzadas, ¿no? Y lo refiero en el sentido de que
ahorita hay toda una convulsión social, que todavía no la vemos en su real plenitud, pero ya la hay, ¿no? O sea, desde los eh, caminantes que veíamos que marchaban kilómetros de manera desesperada, casi suicida, para tratar de llegar a sus provincias, ahora la marcha de los ambulantes itinerantes que van y se ubican donde pueden. Hay muchas empresas que ahorita están empezando a funcionar con protocolos, pero seamos realistas, Fernando, hay muchas que no van a poder sobrevivir a esos protocolos, ¿no? Algunas sí, otras no. Entonces, ¿qué va a pasar si luego de un mes o 2 semanas simplemente el gobierno decide de que se está otra vez eso saliendo de control y que debemos volver a las medidas que ya se habían dejado, no necesariamente el 30 de junio, sino de facto ya se habían dejado desde antes, ¿no? Del principio de junio, quizás fines de mayo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Volverían a haber bonos. No es una posibilidad para nada irreal lo que te planteo, ¿no? O sea, de que se puedan volver a las medidas si es que esto genera una marcada repunte de lo que son los contagios, ¿no? Si vemos los números, de manera irregular, como dice el presidente, encontramos cierta meseta, ¿no? No es muy clara, pero encontramos de que esos picos que tuvimos en algún momento, 8.000 contagios, 7.000 contagios, no se han vuelto a dar, ¿no? Pero ahora con las medidas de confinamiento, ¿qué pasa si se vuelven a disparar y esto genera que el Ejecutivo vuelva a plantear medidas de confinamiento, ¿no? Esperemos que haya un plan de sostenibilidad para lo que es la reactivación económica, aún Fernando considerando un posible rebrote del virus, ¿no? Que es la verdad, es algo que existe. Creo que tú también debes haber visto esas imágenes donde hemos visto a las combis completamente llenas como si no hubiera pandemia, todos con mascarilla, pero llenos, el contacto social no existía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de acá a 2 semanas? Es una incógnita, creo yo, ¿no? Y que da cierto temor. Bueno, efectivamente, tienes razón, ¿no? Esta nueva normalidad ya depende de cada uno de nosotros, de todos los peruanos, el comportamiento que vamos a tener, como lo decía, hay que ser más tolerantes, hay que ser más empáticos, hay que priorizar nuestra salud, hay que empezar a cuidarnos nosotros, hay que empezar a cuidar a nuestros seres queridos, hay que empezar a cuidar a las personas que nos rodean, así no las conozcamos, porque tengo que ser responsable yo, tengo que sentir que tengo realmente el coronavirus o pensar que tengo ese maldito virus para tomar las medidas del caso y no contagiar a otras personas, ¿no? Porque de repente lo puedo tener, uno nunca sabe, con este tema de los asintomáticos y todo eso, y al igual espero lo mismo de las otras personas, ¿no? Que tengamos esa reciprocidad en el cuidado. Yo he podido salir de otra manera, hacer las compras necesarias durante estos más de 100 días. Y claro, el problema es la viveza, el problema es el desorden, ¿no? El quiero hacer las cosas primero, entonces creo que esas cosas ya no son oportunas, no son prudentes en esta etapa que nos toca, o sea, lo que nos lleva es tener más prudencia, ser más responsables, esperar nuestro turno, no avasallar, no atolondrarnos, no aglomerarnos, ¿no? Si ves una persona que se te acerca, decirle, oye, mantén tu distancia, sin ningún roche, sin ninguna vergüenza, ¿no? Hacerlo, ¿no? Claro, estas medidas que uno mismo tiene que tomar para cuidarse, que tienen que tomar los negocios, los pequeños empresarios, ¿no? Con sus trabajadores, con sus clientes, debe ir acompañado de un soporte que el gobierno no debe soltar. El hecho de que se levante la cuarentena y que digan, bueno, cada uno es responsable de su salud, no exime al gobierno de que siga tomando las medidas necesarias, ya no en el sentido de encerrar a la gente, sino de darle el soporte para que pueda desarrollar su vida normal poco a poco, ¿no? Y hablamos de normal, no la vida de antes, sino una vida que pueda, digamos que cuyos procesos como transportarse, trabajar, ir a alimentarse, sea de una manera fluida, ¿no? En el caso, como hablábamos por interno, el tema del transporte, ¿no? Vemos videos en el que en transportes públicos, en combis, en micros, la gente se sigue aglomerando como si no hubiera coronavirus, ¿no? Como unos meses atrás, claro, están con mascarilla y todo, ¿no? Las empresas de transporte, tanto informales como formales, se han quejado porque, claro, entendemos también que no funcionan al 100% de su capacidad, están funcionando prácticamente al 20% o hasta el 15% de lo que funcionaban normalmente,
porque solamente lo idóneo es que se ocupe un asiento, ¿no? Y se deje uno vacío, y claro, antes tenías todos los asientos llenos, tenías gente parada en los pasillos, gente parada hasta en las puertas, ¿no? Colgándose ahí, exponiendo su vida, y de la noche a la mañana le bajas esa cantidad de gente. Entonces, es un golpe muy duro, digamos, para la economía de las empresas de transporte, ¿no? Pero que debe enseñar a la larga cuál es el ideal de un sistema de transporte, ¿no? O sea, cuánta gente debería ir realmente en una movilidad, ¿no? Sea en combi, sea en una cúster, sea en un micro, ¿no? Pero ahí debe también entrar el Estado, así como ha subsidiado pues a diferentes grupos, tanto económicos como sociales, también fijarse en el tema del transporte, que es muy importante, no solamente para atender ese sector de empresarios que se dedican a este tema de transportar, de estas unidades de transporte público, sino también en beneficio de los millones de peruanos que se movilizan día a día a través de un transporte público, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, para eso se creó la Autoridad Autónoma del Transporte, que está a cargo de María Jara, ¿no? Quien, bueno, vamos a ver a ciencia cierta, por lo menos tampoco es santa de mi devoción, pero veo que no está haciendo un buen trabajo en el sentido de reordenamiento del transporte público, ¿no? Eso es algo que se temía mucho, ¿no? El comercio también sacó una nota hace un par de días sobre la crisis del tráfico una vez que se termine la cuarentena. Durante estos días, donde ya se ha empezado a retomar esta llamada nueva normalidad, aún había cierto control, ¿no? No salían tantos carros, había ese tema de los permisos que tenían que sacarlo los vehículos particulares para poder transitar, etcétera, etcétera, el pico y placa para los taxis, etcétera. Pero ahora todo esto está empezando a caer de lado y nuevamente vamos a enfrentarnos a este gran tráfico, el monstruo del tráfico de Lima, ¿no? Con todo lo que esto representa, la aglomeración, el hacinamiento, de estar mucho más horas metido dentro de un transporte, lo cual genera que la carga viral sea mucho más pesada, ¿no? Y la posibilidad de contagio sea mucho más amplia. Ahora, el tema del transporte, recordemos que ha quedado en el Estado y que iba a subsidiar el transporte público, ¿no? La semana pasada hubo este paro de transportes, creo que fue hace justamente una semana, el martes pasado, si mal no me equivoco, y el Estado comprometió en subsidiar esas unidades que están trabajando, como tú comentas, a menos del 50% y ya no se pueden dar abasto. Ahora, el tema también es el siguiente. Ya se subsidia a la empresa, ¿no es cierto? A la empresa de transporte. Pero si tenemos esas unidades que van a operar a un 20%, 30% de su capacidad, ¿no? Considerando que antes no solamente llenaban el carro todos los asientos, sino repletaban todos los pasillos, ¿no? Esas imágenes son clásicas. ¿Cómo se va a hacer para aliviar la gran cantidad de afluencia de público que va a necesitar ir todos los días a su medio de trabajo, ¿no? Ahora, esto también va a generar, por ejemplo, Fernando, ¿qué va a pasar? Ok, las empresas subsidiadas probablemente puedan respetar hasta cierto punto lo que es el aforo, evitar que las personas vayan paradas, qué sé yo, porque van a contar con el apoyo del Estado. Pero si se genera esta necesidad que van a faltar más unidades, ¿no? Porque no, al no pasar llenas, la gente no va a poder ocupar los espacios, van a empezar a salir los informales. ¿No es cierto? Y los informales, ¿qué? Los informales van a cumplir con estas normas. Los informales, Fernando, que no están siendo subsidiados, van a mantener su norma de separar un asiento, de llenar solamente al 40% la unidad. Los taxis colectivos. ¿Qué va a pasar con los taxis colectivos? ¿No? Entonces, hay toda una gran incógnita que justamente la informalidad en la que vive nuestro país puede ser una bomba de tiempo en este aspecto específico que tú has señalado de lo que es el transporte urbano, ¿no? Sí, claro. O sea, ese es el, digamos, el gobierno el que tiene que tomar las acciones correspondientes para garantizar que se vean beneficiados, eh, digamos, las personas que son parte de este sector, que es masivo el tema del transporte público, y no se vean perjudicados los usuarios, que son a la larga los ciudadanos que tienen que usar el transporte público para trasladarse al trabajo, para trasladarse, pues, bueno, en este caso solamente al trabajo, no sé si
algún evento por ahí, en el sentido de evento no que reúna personas masivas, sino en el sentido de que tengan que irse a una oficina para hacer una videollamada, qué sé yo, Ujú, no necesariamente un trabajo, una invitación, ¿no? Ahora que se va a ver este tema del retorno de las aulas de los escolares interdiarios, o sea, la mayoría usa el transporte público, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se van a trasladar? ¿Cómo se van a transportar? ¿No? Obviamente, si son muy niños, van a tener que hacer uso del transporte público y en compañía de sus padres, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas cosas que el gobierno tiene que tomar en cuenta en esa nueva convivencia para evitar precisamente el tema que tú has tocado, que se desencadene un nuevo rebrote del coronavirus y eso conlleve otra vez a un nuevo confinamiento, ¿no? Que en realidad depende de nosotros mismos, ¿no? Que no vuelva a suceder, ¿no? Y bueno, en ser más empáticos, más tolerantes. Es fácil a veces hablar por las redes sociales y decir, sí, mira esa gente que está saliendo y todo esto, ¿no? Pero claro, tú ponte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Cuando tú estás en la comodidad de tu casa y tienes los medios necesarios para poder subsistir, pero otra persona no lo tiene, ujú. ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ponernos en los zapatos de otro y empezar a ser más empáticos, ¿no? Y también tomar conciencia de las cosas que son esenciales y prioritarias, ¿no? El tema de los centros comerciales que se han abierto, ¿no? Entonces vemos que se han aglomerado, se han llenado, han hecho colas largas, y vemos gente que fue a comprar televisores, cosas que en esta pandemia no son necesarias, o sea, en esta pandemia lo que tienes que hacer es ahorrar, tienes que reinventarte, tienes que reformular tus metas, tus proyectos de vida. Hay un montón de personas que se han quedado desempleadas, sin trabajo. Eh, no es esencial, no está mal, pero no es esencial. O sea, y hay que ser, nuevamente digo, hay que ser empáticos con las personas que hoy en estos momentos no tienen, digamos, un plato de comida ni para ellos ni para sus hijos. Y claro, tú te vas a un centro comercial a comprar un televisor, pues, o sea, es tu plata, es tu vida, lo que quieras, ¿no? Pero hay que ser empáticos, hay que ser solidarios, ¿no? Con las personas que de otra manera se están viendo afectadas con esta situación, ¿no? Sí, justamente veía un reportaje el fin de semana de los paraderos, ¿no? Que se encontraban completamente abarrotados y de un bus que estaba, todo el mundo iba parado, apretado, hasta en los mismos, en las escaleras de acceso, ¿no? Tal y como si no hubiera ningún tipo de pandemia, como si no pasara nada. Entonces veías que una policía, ¿no? Una policía femenina subía al autobús a decir que por favor bajasen porque el bus estaba repleto, Fernando. O sea, no es que ni siquiera que los asientos no estuvieran respetando el asiento lleno o asiento vacío. No, olvídate de eso. Todos los asientos estaban ocupados y la gente estaba parada abarrotando el bus, ¿no? Entonces ahí tenemos esa situación de que por un lado, yo creo que incluso se debería ser la misma gente que haga respetar el que el chofer, el cobrador, no sigan metiendo más personas, ¿no es cierto, no? Sin embargo, es la misma gente también al mismo tiempo la que sube, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? Ahí digamos, lo dramático o la pena, digamos, da por aquella persona, y que veías en el reportaje, ¿no? Que en verdad quería que bajasen las personas porque sentía que estaba en peligro, ¿no? Estar en ese bus completamente abarrotado. Pero a la vez también la policía tenía que luchar contra otros pasajeros que no querían bajar, ¿no? Y por otro lado, tampoco de repente habían las unidades suficientes para que esos pasajeros que bajasen pudiesen nuevamente abordar. No sé hasta qué punto también sea factible, Fernando, que el Estado pueda un poco colaborar con lo que es el medio de transporte, y no me refiero solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto logístico, ¿no? Dar algún tipo de unidades que, no sé si portatropas o el ejército, para evitar de que los informales terminen haciendo acaso agosto, porque como repito, puede ser de que estas empresas formales, ¿no? Las formales, cuando reciban un subsidio, tengan cierta comodidad para mantener el aforo, ¿no? Pero los informales, Fernando, ¿no? Y la gente va a tomar esos medios informales, ¿no? O sea, si es que no van a conseguir espacio en los buses de las agencias autorizadas, tomarán los medios informales y ahí no hay ningún tipo de regla, ¿no? Efectivamente, también la ciudadanía debe tener más conciencia para que el no subirse a estos buses llenos parta del mismo pasajero, ¿no? E incluso antes
que de la policía que entra a supervisar, que el mismo pasajero diga, yo no me subo a este carro, o que le puedas decir al chofer, deja de subir más personas porque estás yendo contra la normativa, ¿no es cierto? Y en todo caso llamar a un policía para que haga respetar tu derecho como usuario, de que no, de que el chofer no violente o el cobrador no violente tu seguridad llenando de personas el transporte público cuando eso ahorita es algo, creo yo, inviable, ¿no? De todo punto de vista. Sí, pues esperemos que en los próximos días la gente actúe con responsabilidad y que el gobierno, sobre todo, no suelte, digamos, eh, las medidas necesarias para que no se vuelva a dar se dé un rebrote, mejor dicho, del coronavirus y ese miedo que hay al confinamiento nuevamente, ¿no? Porque un nuevo confinamiento, pues, nos va a traer las consecuencias que ya nos trajo ese confinamiento de casi más de 100 días. Entonces, Más de 100 días. eh, bueno, vamos a ver, pues en realidad, ¿no? Está en responsabilidad nuestra, de cada uno, y veremos, pues, qué es lo que pasa en los próximos días, ¿no? Está en nuestras manos prácticamente que juntos podamos salir de esta situación, de que juntos le podamos ganar al coronavirus y que seamos cuidadosos con nosotros mismos, ¿no? No sé, tus palabras finales para finalizar esta edición, ¿no? Bueno, nada, agradecerte a ti por estos minutos y obviamente a todos los coqueros que nos están siguiendo y ver la mejor manera de adaptarnos a esta nueva normalidad. Creo que la cuarentena fue una experiencia que trajo cosas positivas y negativas, pero que ya ha quedado atrás. Creo yo que retroceder a ese desconfinamiento ya no es una medida factible, dadas las circunstancias actuales. El mismo gobierno, Fernando, no es el gobierno que empezó hace 3 meses. No tenemos los mismos fondos, no tenemos la misma fuerza ni capacidad de reacción, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú lo dices, a seguir adelante y creo yo que a confiar finalmente en nosotros, ¿no? O sea, la cuarentena quizás nos dio una falsa sensación de seguridad, pero en realidad siempre ha sido parte de nosotros, Fernando, ¿no? Y siempre ha sido algo que depende de nosotros y ahora no va a cambiar, ¿no? Entonces, seguir con eso y sí también un poco recalcar de que el ciudadano se haga respetar, ¿no? Si tú ves que en un lugar están metiendo mayor capacidad de gente en una tienda, por ejemplo, el aforo permitido, en el transporte público, no permitir a las personas que estén, digamos, a los que manejan esto, que vulneren de esa manera nuestra salud, ¿no? Hacernos respetar son nuestros derechos y que imponer nuestra salud antes que, digamos, la ganancia de terceros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hemos llegado ya al final de esta edición extraordinaria de Ciudadanos. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, César, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Fernando, y gracias a todos por seguirnos a través de nuestro Facebook y las redes sociales. Igual, un saludo a todos los jugueros. Chau. Cuídense mucho.